Bueno, ahí están viendo ya la pantalla, ¿no es cierto? Bueno, y entonces aquí rápidamente les voy a contar quién es Planning, Planeación Inteligente. En Planning, nosotros lo que buscamos es abrir caminos para construir mejores territorios. Somos una empresa consultora colombiana que se dedica fundamentalmente pues, a los temas de la planificación en todas sus gamas y de la planeación ambiental. Son como los dos componentes fuertes que manejamos. Y el corazón de Planning y por qué la hicimos. El Lean tiene varios significados. El primero es de innovación y partimos un poco de una crítica fuerte a la forma en que hacemos tradicionalmente la planeación en Latinoamérica. Usamos muy poca tecnología, muy poca participación de la gente, demasiado normativa. Y entonces estamos siempre buscando, tenemos nuestras metodologías para que cualquier tema que pase por planning entra a una caja donde buscamos otro tipo de soluciones, otro tipo de alternativas. Entonces ese es el primer in. El otro es de incidencia y lo que queremos más que ser una empresa consultora que ejecuta contratos y factura es realmente ser incidentes en la transformación de los territorios, ser incidentes en la transformación de nuestros clientes, ser incidentes en la transformación de las comunidades. Entonces eso es lo que nos apasiona y es como la razón de ser de pues por qué hacemos esto, que veamos la mejora en la calidad de vida de las personas y del planeta. Ese es nuestro corazón. El otro IN es la capacidad de integración. Nuestra especialidad y nuestras metodologías están enfocadas a buscar siempre visiones muy integrales de cualquier problema que se nos presente. Eh, Esos son como la base sobre la cual nosotros trabajamos. Creemos siempre en la cooperación, creemos en la creatividad, creemos en el trabajo en equipo, creemos en que se puede lograr la convivencia armónica del medio ambiente con las actividades económicas y con las actividades que requiere la gente y siempre trabajamos pues en un escenario divertido, un escenario fresco y lo van a ver ustedes aquí en el curso sin mayores formalidades, de trabajar muy cercanamente y de manera pues muy transparente con lo que hacemos. Y nuestra empresa tiene 5 líneas. Hay una primera que hacemos acompañamiento y asesoría a cualquier tipo de proyecto que quiera insertarse en un territorio. Puede ser un proyecto minero, un proyecto energético, un proyecto inmobiliario, un proyecto de infraestructura. Para que sea un proyecto de desarrollo tiene que integrarse con las comunidades, tiene que integrarse con el ambiente, tiene que integrarse con la parte productiva y social, con la forma cultural que se desarrolla en ese territorio. Entonces apoyamos para que los proyectos no sean extraterrestres en un territorio, sino que entren y se mezclen con la actividad y contribuyan al desarrollo de la zona. Eh, la otra línea es la de elaboración de planes y estudios ambientales. En esa elaboración de planes y estudios ambientales hemos hecho ejercicios muy interesantes, estudios de impacto ambiental. Aquí hemos estado, por ejemplo, liderando la primera parte de los estudios preliminares para el proyecto más grande de una gasificadora con central eléctrica, puerto, etcétera, ahí en el puerto de Buenaventura en el Pacífico. Hicimos un estudio donde construimos unos algoritmos muy interesantes para medir la sensibilidad socioambiental de toda la red nacional de expansión de transporte de hidrocarburos y de transmisión de energía eléctrica. Para ponerles 2 ejemplos. La tercera línea elaboramos planes y estudios territoriales, planes de ordenamiento, planes parciales, planes de todo tipo. Y ahí, por ejemplo, la innovación, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Bogotá nos pidió una evaluación de la renovación urbana y era una evaluación que siempre se hace, cuántos planes, cuánta área, por qué no funcionan los instrumentos, etcétera. Y nosotros en la caja de la innovación hicimos una contrapropuesta y dijimos lo que nosotros tenemos como hipótesis es que la renovación no funciona en Bogotá es porque no hay armonía entre los actores sociales y construimos una consultoría con encuestas con actores
públicos, privados, inmobiliarios y las comunidades de las áreas y encontramos unas cosas terribles pues, de que no hay posibilidades de relacionamiento y a partir de ahí construimos unos lineamientos desde la lógica de los actores sociales para la renovación urbana que ahora está usando Planeación Nacional de Base y les vamos a dar en la bibliografía una cartilla que sacamos, un librito que sacamos de esa consultoría, es como un ejemplo. La otra línea, que es la que nos tiene acá, pues es la de gestión de suelo. Aquí siempre estamos pensando que cuando vamos a hacer un plan, lo primero es pensar cómo lo vamos a hacer para que se pueda volver realidad y ese va a ser nuestro tema del curso. Hemos trabajado temas de plusvalía, yo como subdirector de planeación lideramos aquí todo el montaje por primera vez en una ciudad, de todo el proceso de plusvalía en Colombia, que fue un proceso bastante complejo, ya les contaré cuando entremos a esos instrumentos. Y pues tenemos experiencia en todos los instrumentos pues, que vamos a ver hoy con los ejemplos. Y la línea de generación de capacidades pues es la que nos permite también ser incidentes con nuestros clientes, con los territorios, que es transmitir nuestro conocimiento de manera abierta. Eso no es para tener, quedarse uno guardado con eso. Y esa es la que nos abre la línea a estos cursos que hacemos, que buscamos que sean cursos ágiles, cursos rápidos, cursos de buen precio, pero que tengan un alto contenido para ayudar a mejorar las capacidades pues, de las personas que se vinculan a nuestros cursos. Entonces, esta es nuestra empresa, cómo, por qué trabajamos, lo que nos gusta y por qué estamos aquí hoy 18 de abril reunidos con ustedes. Ay, ¿qué pasó acá? Ay, espérense que abrí la presentación que no era. Denme un segundito. Yo sí decía, y eso porque nos salió Carlos Moreno, pero el otro. Instrumentos. Ahora sí. Compartir, compartir. Deme un segundito, cierro, si no aquí me vuelvo un 8. Listos. Zoom, zoom. Ah, ya no, dio la bobada. Planning. Es que me está abriendo porque me abre la que no es. Segundo. Listos, ahora sí. No me... ¿Ustedes están viendo la pantalla? Aló.
Sí, es que me sale, eso nunca me ha salido, reanudar función de compartir. ¿Por qué me sale esta cosa tan rara? No me deja compartir. Su función de compartir las pantallas está en pausa. No, esto nunca me había salido. Reanudar y le pico reanudar y no reanuda. A ver, ¿qué está pasando? Chat, permitir, micrófono, iniciar video, colaborar, suspender. No. ¿Ahí sí compartió? Es un Excel, sí, pero este sí lo compartió. El que no me deja compartir es el PowerPoint. A ver, vuelvo e intento. Nada, me sale lo mismo. ¿Por qué tan raro? Voy a guardarlo con otro nombre, a ver que mantenga presionado Shift para presionar. Dime. Sí, sí, pero no la... optimizar Clipper. Básico, avanzado. No, aquí me sale la pantalla que voy a compartir. A ver, pongo otro archivo. Ese sí le salió. No, ese sí. Mire, el problema es con el PowerPoint. Voy a guardar el archivo con otro nombre. Listo. A ver, qué pena la demora, pero... Ah, ahora sí. Bueno, era algún problema. Bueno, esto... Listo. Entonces, nos fuimos. Eh, antes de empezar, quiero decirles que en los compromisos del curso les vamos a suministrar al final del curso una bibliografía con todos estos temas. Les vamos a compartir las grabaciones para los que no pudieron estar y para los que quieran repasar. Entonces también les compartimos. Esas las vamos a colgar en YouTube. Eh, para que puedan acceder también a repasar lo que vamos a ver en nuestras sesiones. Aquí algunos ya lo saben también. Las personas que han tomado 3 cursos con nosotros, el cuarto curso corre por cuenta de Planning. Les enviamos un cupón para que puedan acceder al curso que quieran después de haber cumplido 3 cursos. Tenemos una plataforma que mañana les colocamos o en el chat les pasamos una plataforma que se llama Agora Conecta, que lo que busca es que nos integremos todos para cualquier duda que tengamos
ya hay como 300 personas ahí. De cualquier país, un colega nos puede contestar o contarnos la experiencia ante cualquier pregunta que tengamos. Es solo hacer la inscripción y no tiene ningún costo. Esa es una plataforma que hemos abierto también para tratar de tener un espacio de intercambio más abierto. Bueno, ya no más cuñas y entonces arranquemos con nuestra sesión de hoy. Hoy nos vamos a dedicar un poco a mirar como las bases iniciales de qué es un proyecto de gestión urbanística, cómo se inserta en el contexto de la ciudad. No, es que no está grabando en Zoom, está grabando en otro programa. Ujú. Pero ahí está grabando. Ujú. Em, entonces, lo que vamos a ver hoy es como las bases y los fundamentos para estructurar un proyecto en función de su contexto y cuáles son como esas condiciones habilitadoras para que opere un proyecto urbanístico o un proyecto inmobiliario. El mensaje principal de hoy es que en buena parte el que pueda gestionarse un proyecto parte de que las condiciones de gestión estén ya preestablecidas en el plan de ordenamiento territorial, en otros instrumentos, en una serie de condiciones para que opere. Uno de los errores que cometemos es que planificamos sin pensar la gestión. Y entonces, por ejemplo, Ecuador, que está ahorita en el boom de hacer sus planes, por lo que he visto, les está pasando algo parecido a lo que nos pasó aquí en Colombia. Y es que salimos a aprender a hacer planes de ordenamiento, hicimos planes de ordenamiento y el tema de gestión no lo teníamos tan claro. Entonces al final había un capítulo que decía instrumentos de gestión y estaba el listado que estaba en la ley de todos los instrumentos. Y cuando empezamos a montar los proyectos urbanísticos, los planes parciales, y esto nos faltó hacer este amarre, esto cómo se hace. Y entonces ahí tuvimos que hacer ajustes y vamos a mirar un poquito. Entonces el mensaje de fondo es, eh, pensemos siempre la planeación con lógica de gestión. No nos dediquemos solo a hacer los mapas de ordenamiento, sino igual el tema del planeamiento urbano, sino que eso tiene que ir siempre pensado en lógica de gestión. Por eso es que el plan parcial es tan interesante, porque uno permanentemente está uniendo la lógica de los propietarios con el tema del financiamiento y con la planeamiento urbano. Son esos tres. Permanentemente tiene uno que tener el Excel, tener el AutoCAD y el GIS y tener el teléfono con los propietarios para saber qué están pensando y cómo quieren negociar y qué interés tienen dentro del proceso del plan. Y las comunidades, por ejemplo, si es renovación urbana. Pero también cuando gestionamos, muchas veces, y sobre todo, por ejemplo, los ingenieros son especialistas, se van en la gestión y se desconecta de la planeación. Y entonces muchas veces terminan obras que terminan rompiendo los flujos de agua, por ejemplo, en una zona de manglar, porque se desconecta de las condiciones del entorno en la planeación y lo que importa es hacer la vía, meter el tubo. Entonces, el primer mensaje en este tema de la gestión está enfocado a eso. Y es un tema de tener en el chip, en la cabeza permanente. Si yo estoy proponiendo esto, ¿quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Con qué instrumento? Los actores que tienen que ver, hay propietarios, cómo se montaría, qué sistema de gestión debo tener en cuenta, qué riesgos tiene este tipo de intervención, porque eso me ayuda incluso a hacer cambios en la planeación para dejarla afinada para que la pueda gestionar. Muchas veces se proponen planes que son imposibles de hacer porque los pensamos desde una lógica de un urbanista, de un arquitecto, pero no miramos las condiciones del mercado inmobiliario, no miramos las condiciones de los stakeholders, no miramos todo lo que es los intereses de los propietarios, y entonces se vuelven unos procesos muy complejos de ejecutar. Entonces, ese es como el objeto de este primer módulo, que es el más cortico, y lo vamos a rematar con el caso de un gran proyecto urbano, un GPU, que terminamos el año pasado para el área metropolitana de San Salvador, para OPAMS, para hacer un proyecto de revitalización urbana de un sector pericentral.
Y obviamente el énfasis estaba principalmente en el tema de la gestión. Entonces, les voy a contar lo que vamos a ver un poco teórico. En la práctica, cómo lo manejamos, a qué nivel pudimos llegar, por qué no pudimos llegar más allá, qué está pasando ahora con eso, para que tengamos con eso el abrebocas para en la sesión de mañana y pasado meternos a profundidad en el uso de los instrumentos, las tipologías de instrumentos. ¿Para qué sirve? Porque siempre lo más importante es preguntarse para qué uso los instrumentos. Aquí en Colombia, un segundo tema de aprendizaje fue que a veces los instrumentos nos van engolosinando y se nos van volviendo más importantes que el por qué o el qué. Entonces aquí en Colombia nos ha pasado que nos hemos convertido, todo es instrumento y la plusvalía y el reparto de cargas y hemos perdido el horizonte del qué, del para qué, del por qué, por andar muy metidos en la mecánica, incluso tomando decisiones que terminan siendo para la gente muchas veces nocivas a cambio de captar una plusvalía. Eso lo vamos a mirar más adelante. Entonces ahí nos vamos a meter en las diferentes tipologías de instrumentos, cómo los usamos, pero lo más interesante, lo vamos a ver en un par de casos, es cómo jugamos con los diferentes instrumentos, porque cuando uno arma un proyecto urbano, es como un mecano. Yo tengo instrumentos, tengo metodologías, tengo diferentes piezas que tengo que ensamblar para lograr eso que yo quiero hacer. Y entonces, ¿cómo combinamos los instrumentos? ¿Cuándo uso un instrumento? ¿Cuándo le pongo otro instrumento? ¿Cómo los combino? Vamos a mirar un par de ejemplos. ¿Cómo los combino para lograr los objetivos que yo quiero? E incluso uno puede tener instrumentos que no estén en la ley, porque estos ejercicios son de creatividad. En lo que yo he estado estudiando, por ejemplo, antes de que saliera la ley nuestra, como la ley orgánica de suelo en Ecuador y la que acabó de salir en Perú, pues habían muchos mecanismos novedosos entre inmobiliarios, entre propietarios, de ponerse de acuerdo para sacar adelante proyectos que hicieron y construyeron nuestras ciudades sin necesidad de tanta ley y de tanta cosa, ¿sí? Ponerse de acuerdo alrededor de cómo solucionamos una serie de problemas y sacamos adelante una idea. Entonces, ese es otro llamado que es importante porque a veces nos quedamos demasiado pegados a los instrumentos, a la parte normativa y perdemos la perspectiva de poder mirar desde otras lógicas y desde otras ópticas. Lo primero que quisiera aquí presentar, aquí puse 4 países inicialmente. En general, los instrumentos que tenemos nos cambian los nombres, pero en general tenemos instrumentos que son muy parecidos o muy similares, que vienen de otras legislaciones, de otros modelos. Eh, Colombia y Ecuador pues tenemos las legislaciones muy parecidas y muy amarradas con la española. Cambian los términos y a veces puede uno confundirse entre un país y otro, pero en general manejamos instrumentos muy parecidos. Y lo otro que pareciera ser sorprendente porque siempre le dicen, no, es que Colombia es una vanguardia y todo, pero estudiando las legislaciones de todos los países, en general casi todos, o yo creo que todos, eh, en algún sitio de sus normas tienen los instrumentos incluidos. Luego es un tema de desarrollo normativo en muchos casos. Ahora, lo que Colombia sí tiene muy interesante es un desarrollo muy fuerte, como somos tan jurídicos para todo, desde la Constitución, o sea, la Constitución, la ley, la reglamentación de las ciudades, sí hay un ejercicio, digamos, muy profundo y hay unos amarres muy fuertes en la Constitución que sin embargo se discuten permanentemente, porque esto hace parte del tema de la gestión. Eh, los códigos civiles, que son muy parecidos de todos nuestros países desde el siglo XIX, consagran, por ser repúblicas liberales, consagran la propiedad privada como el sagrado derecho. Y los jueces civiles fallan fundamentalmente para el lado del privado. Pero poco a poco hemos ido incorporando la función social de la propiedad, es decir, que el propietario no puede hacer lo que quiera en su predio, sino que hay un pacto social que se plasma en el plan de ordenamiento, a través del cual se define una función social a la propiedad y si esa propiedad no cumple esa función social, hay mecanismos para intervenir la propiedad. Entonces, esa tensión entre yo soy el propietario y usted a mí no me puede tocar porque es el sagrado derecho a la propiedad privada y la función social de la propiedad,
es una tensión permanente que es la base, o una de las bases, lo vamos a ver mañana cuando miremos el tema de la propiedad, eh, de cómo se construyen los instrumentos y cómo funciona la gestión en nuestros países. Esa es tal vez la tensión principal y el amarre principal al marco constitucional para ver dónde uno es más capaz de cobrar o no cobrar una plusvalía o una contribución de mejoras y dónde no tiene los respaldos para hacerlo. Ahora, hay diferencias a veces, por ejemplo, Haití y El Salvador no tienen impuesto predial, por ejemplo, que es un instrumento de gestión. No solo es para financiar el desarrollo, sino que el predial es un instrumento de gestión urbana porque en la medida en que yo dosifico las tarifas del predial, yo incentivo o desincentivo cierto tipo de transformaciones en la estructura de la ciudad. Entonces, por ejemplo, a los predios vacantes yo le asigno la máxima tarifa. Eso que hace que el propietario de ese predio pues no se va a quedar con un predio ahí engordándolo con unos impuestos carísimos, entonces lo mete al mercado inmobiliario más rápido para que cumpla su función social. Entonces fíjense que cada instrumento cumple funciones propias, como es recoger un dinero para pagar los gastos de la ciudad, pero también cumple funciones como el predial para efecto de incentivar o desincentivar el desarrollo del suelo. Entonces, digamos, esto es importante aquí tenerlo al inicio porque como estamos de tantos países, a veces la terminología no es la misma. Si hay alguna duda y todo, me preguntan, pero yo voy a ir haciendo referencia como a los diferentes marcos para que tengamos claro el tema y no se nos generen confusiones. Ahora, aquí vamos a ver un tema muy básico y conceptual y vamos a mirar pues por qué hablamos de eso. ¿Qué es la ciudad? Y con esto vamos a introducir un tercer tip que me parece importante. Eh, la ciudad es la gente. Aquí vemos en Nueva York Times Square en épocas normales y a la derecha en época de pandemia. Entonces, la ciudad no son los edificios. Tucídides en una oración fúnebre cuando en la guerra del Peloponeso se iban a tomar Atenas, ellos habían tenido una pandemia que los había menguado mucho y llegaron y en esa época arrasaban las ciudades, las quemaban. Toda la gente muy angustiada. Tucídides hace una oración muy famosa en la que le dice a los atenienses, no os preocupéis, que a donde nosotros vayamos va Atenas, porque la ciudad es la gente. Y Jane Jacobs, la gran maestra pues, de nuestro urbanismo eh, contemporáneo, dice que no hay ninguna lógica que pueda ser impuesta a la ciudad. La gente la hace y es a ella, no a los edificios, a la que hay que adaptar nuestros planes. Entonces, aquí con estas dos anotaciones, quisiera plantearles un tercer tip que es muy relevante y es, cuando hablamos de la gestión, nos vamos inmediatamente a la referencia, son los instrumentos. Pero los instrumentos son unos medios, no son el fin. Los, lo más relevante e importante en la gestión es la gente. Llámese propietario, llámese alcalde, llámese promotor inmobiliario, llámese comunidad. Entonces, un factor muy importante y muy relevante, el cual veremos mañana cuando hablemos de la propiedad en sus diferentes facetas, para el tema de la gestión, es quién hace la ciudad. Y ese quién hace la ciudad son los múltiples actores que intervienen si estoy en un proyecto en un centro histórico, si estoy en un área ambiental, estoy en un suelo de expansión, etcétera, etcétera. Es la gente, es la esencia, es quien hace la ciudad. Y entonces sus lógicas, sus intereses, sus cosmovisiones son fundamentales para poder viabilizar un proyecto. Si estoy en el suelo de expansión, seguramente no tengo tanto habitante, pero tengo propietarios que tienen intereses económicos. Y hay algunos propietarios que sus lógicas no encajan con las lógicas de un proyecto como un plan parcial. Después les voy a contar una anécdota muy divertida con un plan parcial de expansión en Tuluá.
para mirar el tema de lo que sucede en esos procesos de negociación. Entonces, fíjense que tenemos que entender que antes que los instrumentos, antes que la planificación de ese territorio, lo que tenemos es gente que tiene algún tipo, tiene algo que decir sobre esa porción de territorio que queremos trabajar. Y que a medida que nos vamos metiendo al tejido urbano, cada vez más denso, pues son más actores, que tienen más voces y seguramente gritan más. Y entonces ahí es donde temas como resolución de conflictos, teorías de negociación, formas de hacer la participación ciudadana, se vuelven muy relevantes a la altura de un reparto de cargas y beneficios. Porque sin eso seguro no se puede viabilizar incluso las lógicas políticas, las lógicas de los alcaldes, de los secretarios, de los funcionarios. Muchas veces, por ejemplo, los niveles intermedios de funcionarios se vuelven muy complicados en términos de subirse a procesos de generación de proyectos innovadores, por ejemplo. Entonces, ese es un tercer tip aquí en esta primera parte de marco conceptual. Estos personajes lo que nos colocan siempre es desde la perspectiva de la contradicción y por tanto del conflicto. Muchas veces se logra consensos fáciles, en otros casos no es tan fácil y tiene unas situaciones de conflictividad. Ahorita lo vamos a profundizar. El cuarto tip ya lo hemos enunciado un poco, es el yin y el yang, para traer un símil, que son dos partes indivisibles que hacen el movimiento y la fuerza, que es planeación y gestión. Yo no puedo planificar sin gestión y no puedo gestionar sin tener en cuenta la planeación. Ahora, sí puedo, pero eso lo que genera es que los proyectos tienen un alto grado y un alto riesgo de morir en el intento. Entonces, nuevamente, la lógica es cómo, cuando yo planifico, estoy pensando desde la gestión e incluso cómo me devuelvo para tomar mejores decisiones. Y cuando estoy en la gestión, es cómo mantengo el amarre a las decisiones de planeación que dieron origen al proyecto. Entonces, esto es fundamental y es central para poder entender. Y aquí una experiencia que generó aprendizaje muy interesante. Tuvimos aquí con Viviana, la socia de Planning, tuvimos el encargo muy bonito de formular el plan de reconstrucción post-terremoto de Bogotá, un marco de actuación. Fue un proyecto piloto de Naciones Unidas con la Alcaldía de Bogotá para en una ciudad del tamaño de la metrópoli de Bogotá, tener armado un plan de reconstrucción antes de que ocurra el desastre. Cuando hicimos los escenarios de posible, el mayor desastre que podría tener Bogotá, eso fue como en el 2007 al 2009 que hicimos ese proyecto, fueron 2 años y medio, el terremoto es el más probable. Nunca pensamos que una pandemia podría llegar a ser, y fíjense que nos llegó primero que el terremoto. Pero en ese ejercicio, miren lo interesante, el tema era cómo hacemos un plan para reconstruir Bogotá si no sabemos el escenario de daño, si no sabemos qué va a pasar. Hubo que construir todos esos escenarios, unos modelos con algoritmos y eso, para poder identificar y cuántos muertos iba a haber y cuál era la probabilidad de que se cayeran estructuras y todo para ver la reconstrucción que implicaba. Pero lo interesante del ejercicio, a colación de lo que estamos hablando, es que hicimos fue un ejercicio de futuro basado en construcción de posibles escenarios, para que con base en eso devolvernos y tomar decisiones en el hoy, en la planificación de la ciudad, para estar preparados o para ser resilientes frente a ese posible escenario que se iba a dar. En esto es igual con el tema de la gestión, es cómo nos vamos a futuro a mirar qué pasa con la gestión y nos lo traemos a hoy para tomar decisiones desde la planificación que permitan reducir incertidumbre, reducir riesgos, tener todo mucho más afinado para que ese proyecto fluya y no vaya a encontrarse con 500 monstruos, que es lo que le pasa a uno generalmente cuando entra a montar proyectos de proyectos urbanos
de alguna envergadura. Entonces, planeación y gestión son una llave indisoluble que hacen parte y hacen el movimiento. Ahora, cuando hablamos de la gestión, eh, aquí hay tres concepticos que es importante tenerlos en cuenta. Eh, una cosa es ejecutar, que es hacer una cosa ideada o proyectada por el que la hace o por otro. La otra es la gestión, que es una acción que se realiza para conseguir algo o tramitar un asunto. Y el sistema, porque vamos a hablar de sistemas, es un conjunto ordenado de normas y procedimientos que hace funcionar o no hace funcionar un proceso, que puede ser o una gestión o una ejecución. Entonces, cuando nosotros hablamos de la gestión urbana y de suelo, estamos hablando de la necesidad de construir un sistema, que tiene además sistemas de gestión, pero es cómo construimos un sistema, es decir, un conjunto ordenado. Si ustedes miran sus legislaciones, ahí no hay un conjunto ordenado, ahí es un listado de instrumentos. Es decir, le pone unas fichas que usted puede traer y usar, pero no están puestas como un sistema. Hoy vamos a ver el intento que hicimos en Bogotá de construir el sistema de gestión de la ciudad. ¿Para qué? Para poder hacer las gestiones que posibiliten ejecutar lo que se planificó en el modelo territorial. Entonces, estas son finuras, pero que son muy importantes tenerlas en cuenta. Porque aquí entramos a hacer un llamado y es para que una ciudad pueda desarrollar sus proyectos del modelo urbano, incluso proyectos inmobiliarios privados que no necesariamente estén tan amarrados al modelo, como proyectos estratégicos o planes parciales prioritarios o cosas de este tipo, es importante cómo construyo un sistema. Ese sistema tiene unos componentes de cómo trabajo el tema de la gestión predial, de cómo trabajo el tema del financiamiento, de qué tipos de sistemas institucionales de gerencia tengo yo previstos, cuándo los uso, qué conjunto de reglas de juego construyo para hacer la gestión. Ese sistema, para ponerlo más sencillo, se puede expresar en una política de gestión urbana y de suelo, donde tengo unos principios, tengo unas formas de operar, tengo unos sistemas de gestión, cuándo uso los instrumentos, cómo los uso. E implica desarrollo reglamentario de los instrumentos, porque los instrumentos en las leyes nacionales, pues en muchos casos, o en las federales, en el caso de, por ejemplo, de México, pues son muy genéricas y los procedimientos y muchas veces no están reglamentados. Entonces desde la ciudad toca ser creativos. Por ahí César, se te abrió el micrófono, César. Bueno, ahora, el tema de la gestión juega un papel fundamental hoy en las ciudades. Porque las ciudades a qué se están enfrentando y a qué nos estamos enfrentando como sociedad contemporánea. A un aumento de nuevos retos y nuevas demandas. De la globalización, el derecho a la ciudad, la misma pandemia, la inclusión por las desigualdades que tenemos, la sostenibilidad ambiental, el cambio climático, las nuevas ciudadanías que están surgiendo. Entonces, ahora tenemos que tener políticas públicas específicas para diferenciales para las mujeres, para las personas mayores, para los niños. Tenemos las políticas animalistas, tenemos las políticas LGBTI, el patrimonio cultural que hace 35 años no era un tema, o 40 años muy relevante, hoy es un tema central y todo eso demanda recursos. Y todo eso demanda formas eficientes de gestión. Entonces, todo el andamiaje de los instrumentos de planeación y gestión cubren una parte del espectro de lo que tradicionalmente tiene que hacer una ciudad, que tiene en los instrumentos y mecanismos formas mucho más contundentes para lograr las transformaciones que la ciudad requiere. Cuando las ciudades no logran hacer esas transformaciones al mismo ritmo que las demandas, se va generando un gap, un diferencial entre lo que la gente demanda y lo que yo soy capaz de darle como ciudad.
Y ese gap tarde o temprano termina convertido en manifestaciones, termina convertido en paros, en descontento, en falta de gobernabilidad. Voy aquí un segundo. Tengo por aquí, tengo que silenciar a César. Listo. Entonces, nuestros instrumentos de planeación y gestión son medios que nos ayudan a poder convertir a la gestión de la ciudad en una gestión mucho más eficiente, mucho más ágil, mucho más acoplada a esas demandas que tiene la sociedad. Y eso obviamente requiere otro componente muy importante que se llama la voluntad política. A mí de nada me sirve tener reparto de cargas, tener contribuciones de mejoras, contribución onerosa, bueno, todos los instrumentos que hay por ahí, si no hay voluntad política para aplicarlos. Y ese no es un proceso fácil. En el caso bogotano, la experiencia que tuvimos en todo este montaje, cuando yo estuve en la subdirección de planeación, yo era la subdirección mía era la encargada del tema de gestión. Hicimos todo el cambio del modelo de gestión de Bogotá. Entonces, en la ley estaba desde el 97 el tema de reparto de cargas y beneficios, el tema de plusvalía. Estábamos en el año 2002, finales del 2002, que fue cuando llegamos a planeación. El plan de ordenamiento de Bogotá se había adoptado en el 2000 y seguíamos haciendo lo mismo de antes. Entonces, con el alcalde el tema fue, vamos a montar, como dice la ley, lo que hay que hacer. Y y el alcalde dijo, nos damos la pela política. Y nosotros pues nos dimos la pela técnica y política. El tema de reparto de cargas y beneficios, cuando empezamos a montarlo y a construir la famosa política de suelo, ese marco general de sistema de operación, claro, era un tema novedoso, tocábamos los recursos de los propietarios, de constructores, etcétera. Eso y fue tan fuerte lo que hicimos, porque esto se rige por la ley de acción y reacción, que es otro tema de gestión súper interesante. Toda acción tiene una reacción, y entonces acá la acción que tuvimos fue tan radical de transformación del modelo que tuvimos una reacción igual de radical. Entonces, el sector constructor con el Ministerio de Vivienda se pusieron a la contra. Por el lado del Consejo nos abrieron investigación y una comisión accidental. Por el lado de la Procuraduría, la Contraloría nos abrieron investigaciones. El Ministerio iba a sacar unos decretos para bloquearnos todos los temas de edificabilidades, que eran las bases para poder montar el sistema. Fue muy complejo. Eso fue 2002-2003 que hicimos la revisión del plan para poder hacer los cambios y después la implementación que hicimos en 2004-2005 y ya después el equipo que llegó después pues siguió ahí con el tema. Pero lo interesante es que Bogotá acabó de revisar el plan que hicimos nosotros en el 2003, después como de 4 intentos, y el tema de reparto de cargas y beneficios ya no fue un tema de sí o no. Ya todo el mundo, sí, el reparto es importante, hay que hacerlo, pongámonos de acuerdo en cuántos son las cargas. Entonces fíjense que ya cambia el nivel de la discusión. Pero eso ha sido un camino y una trocha de darle y darle y darle hasta que el tema ya digamos hace parte de las reglas de juego de la ciudad. O sea, eso nos tomó 15 años poder llegar ya a que ese sea un tema. Entonces ya el tema es cuánto es la carga, si me cuadra, ahí sí está parando la construcción porque me está cargando mucho los proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante todo este tema de la gestión. Y fíjense que es mucho más amplio que el tema el tema de los simples instrumentos. Y esa gestión, digamos, bajo el concepto territorial, quiero aquí simplemente hacer la referencia a que hay gestión urbana y gestión rural, porque hoy nuestros territorios es un continuum urbano-rural. Entonces allá en Quito, pues está Quito arriba en la meseta, en la mesa y abajo los valles, eso es un continuum, pero hay partes rurales y partes urbanas. Y tienen instrumentos diferentes. Y en muchos casos se vuelven muy o más importantes instrumentos de gestión rural que instrumentos de gestión urbana dependiendo de situaciones, por ejemplo, en los bordes de áreas suburbanas, de posibles áreas de expansión. Y yo siempre separo la gestión de suelo, porque la gestión urbana o rural que integra en la territorial no son solo los instrumentos para transformar la propiedad o recoger las plusvalías asociadas al suelo,
sino que la gestión urbana tiene que ver con los procesos institucionales, la gestión con la gente, las condiciones políticas, las condiciones del mercado. Todos esos factores son los que constituyen la gestión urbana. Y entonces es mucho más efectivo aproximarnos desde la lógica de gestión urbana a desde la gestión de suelo. Porque la gestión de suelo está muy particularizada a ciertos instrumentos, pero la gestión urbana es mucho más amplia con esos temas que les he comentado. Ahora, ¿qué objetivo tiene esto? Aquí les voy a anunciar 4, podemos encontrar más. Los instrumentos que surgen de la gestión son los medios por los cuales, en primer lugar, logramos objetivos de redistribución de las rentas. Entonces, todo lo que hablamos de plusvalías o las concesiones onerosas, la reducción, digamos, apuntan, reparto de cargas y beneficios, etcétera, etcétera, buscan a redistribuir las rentas que se generan por el desarrollo territorial. Pero fíjense que en los sistemas de gestión, una cosa es que yo capto plusvalía y se la capto al predio y mando a la tesorería del municipio. Pero fíjense que desde la planeación yo puedo hacer gestión. Cuando yo digo, en esta zona que se genera gran renta, porque tengo áreas de oficinas o eso, esa renta yo la capto y esa renta es con la que yo financio el mejoramiento integral de las áreas informales de la ciudad. Entonces fíjense que empiezo a armar un sistema donde yo entiendo cómo se comportan las rentas, las capto con unos instrumentos en una zona de la ciudad y las redistribuyo en otra zona de la ciudad. Después vamos a ver ejemplos prácticos, concretos y de discusiones muy duras que tocó dar para hacer esas redistribuciones, que apuntan a reducir las inequidades propias del desarrollo. Nosotros, la ciudad latinoamericana, pues son unas ciudades altamente segregadas socioespacialmente. Y obviamente los instrumentos apuntan a que los costos urbanos se carguen a los directos beneficiarios. Ese es el principal aporte y soporte de redistribución de rentas. En una estructura tradicional de nuestras ciudades, la ciudad a un suelo de expansión va y le lleva el agua, le lleva las tuberías, le lleva la vía arterial, le construye parques y los propietarios urbanizan con los promotores y si acaso harán por ahí un pedacito de parque, las vías locales para entrar a las viviendas, a los edificios, a los condominios. Y pare de contar. ¿Quién puso un porcentaje de la urbanización altísimo? Lo puso la ciudad. Cuando yo digo que los beneficiarios pagan todo, la ciudad se ahorra esa plata. En el caso de la operación de las 1.800 hectáreas de Bogotá del norte, más o menos, la ciudad está dejando de poner 500 millones de dólares porque todas las vías arteriales, todos los sistemas maestros de acueducto y alcantarillado, todos los parques metropolitanos, la recuperación del humedal, todo lo que hay, eso va con cargo al suelo. Bogotá no pone un peso. Hace gestión, que es lo que vamos a ver cuando miremos los ejemplos. Hay otra parte que es regular el mercado del suelo. Y entonces, todo el sistema de gestión urbana puede ayudar a regular el precio del suelo. Y entonces ahí en los instrumentos, por ejemplo, aparecen los avalúos. El tema del valor del suelo y los avalúos, aparentemente eso nunca entra dentro de los instrumentos de gestión. Pero los avalúos, dependiendo de cómo avalúe y cómo entienda yo la lógica de la valoración de los suelos, yo puedo obtener más o menos plusvalías en determinado proyecto o en determinada ciudad. Eso por un lado. Entonces, aquí en Bogotá se hizo con el catastro, que Bogotá es descentralizado, Bogotá maneja su propio catastro. Se fijaron condiciones de cómo evaluar, por ejemplo, el suelo rural. En el caso de Cuenca, que por ahí lo hemos tratado, creo que hoy no hay nadie de Cuenca aquí. En el caso de Cuenca en Ecuador, por ejemplo, las valoraciones del suelo están incorporando las expectativas del suelo de expansión. Entonces, al incorporar las expectativas, el suelo ya no vale por ser rural, sino vale por ser un suelo que va a ser urbano en 10 pisos. Y entonces es un valor del suelo tan alto que prácticamente pues plusvalías no se pueden cobrar.
En cambio, nosotros aquí en Bogotá, y en Colombia la legislación dice, el valor del suelo, de un suelo de expansión, es rural hasta tanto se apruebe el plan parcial. Entonces, cuando se hace el avalúo inicial de esa tierra, es con método de productividad rural. Cuántas toneladas o cuántas cargas saca de maíz, de papa, de lo que sea. Y ese es el valor inicial. El valor final es el valor residual de los 10 pisos. Y ese diferencial es la plusvalía. Y sobre eso se cobra y se gestiona. Entonces miren la diferencia de cómo se maneja. Y vamos a ver ejemplos de buenos manejos y de malos manejos. Ahora, hay otros instrumentos, por ejemplo, para evitar la retención de terrenos. El suelo de alguna manera se mueve también por oferta y demanda. Entonces, si hay terratenientes o propietarios que inmovilizan la tierra para engordarla y ganarse las plusvalías dentro de 15 años o que se las ganen los nietos o los bisnietos, pues hay instrumentos para agilizar eso. Yo le pongo una declaratoria de desarrollo prioritario y usted tiene 2 años para sacar licencia. Y si no, se va a una subasta pública para alguien que sí lo quiera desarrollar. Utilizar los impuestos, como veíamos el predial, ayuda a regular, o la plusvalía ayuda a regular el suelo. Entonces, si yo tengo un suelo que un propietario dice que vale 500, y cuando yo le digo, sí, vale 500 y usted no pone nada, pero ahora usted está obligado a poner las cargas generales y está obligado a pagar una plusvalía. Ese predio ya no le vale al propietario 500, le vale 200. Porque para poder urbanizar tendría que poner la plata del resto. ¿Mm? Entonces, ¿eso qué implica? Que yo puedo generar un mercado que tiende más hacia abajo el precio vía la imposición o vía la participación en plusvalía. Entonces, todos estos objetivos que vamos viendo, fíjense que están amarrados a la construcción de un sistema de gestión urbana, una política de gestión urbana y de suelo, que me permita responder a cómo regulo el mercado del suelo, cómo evito la retención de los terrenos, cómo hago redistribución, cómo logro pasar de predio a predio a intervenciones integrales donde pueda poner el parque donde debe quedar, la vía por donde debe pasar. Fíjense que son las preguntas elementales que yo debo integrar dentro del modelo territorial, ¿cómo lo voy a lograr? Ahí nos entra el sistema de gestión, que es lo que en el curso llamamos, en el primer módulo, en la presentación que ustedes vieron en nuestra página, empezar a armar ese marco habilitador para que se pueda desarrollar la gestión urbana. ¿Mm? Lo otro es generar oferta de suelo, que es la que nos hace que no tengamos tantas áreas. Y entonces ahí es donde yo puedo decir, listo, hay que entrar y no se puede, expropiemos. Y hay diversas modalidades y formas de hacerlo para poder generarle el suelo a la vivienda social, que generalmente es la que nunca tiene suelo, o como lo podemos hacer para las vías o para los parques. ¿Mm? Y hay otro que es un tema fundamental de la gestión, que no es un instrumento, que es la coordinación. Entonces, el ordenamiento territorial tiene que tener un componente de gestión muy importante, que es en la coordinación de las operaciones estratégicas, coordinar los procesos de cuándo se abre una zona o cuándo no, fijar condiciones claras para la inversión privada, porque la inversión privada requiere seguridad jurídica y requiere fechas para saber cuándo puede invertir o no. Si dice, no, yo voy a irme a ese suelo de expansión que estamos viendo aquí en la foto y resulta que sí, lo vamos a abrir en 5 años y la ciudad nunca le puso lo que tenía que ponerle, pues eso genera unos traumatismos muy grandes. La inversión se puede ir para otras ciudades, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde vamos contextualizando los diferentes instrumentos para desarrollar el modelo y para desarrollar cada una de las operaciones urbanas. No sé si hasta ahí hay algún comentario, alguna pregunta.
Bueno, seguimos. Ahora, para entender el tema de la gestión urbana y de suelo, vamos a mirar cuatro aspectos que es fundamentales para poder armar esas estrategias y entenderlas. Lo primero es entender lo que significa el aprovechamiento del suelo. Ya vamos a detallar cada tema. Lo segundo es entender que digamos es el que está más asociado a esa función social de la propiedad y que está más asociado a la planificación. Ahora, esas decisiones que yo tomo de la planificación establecen unas relaciones jurídico-económicas. Porque lo que yo decido en la planeación implica derechos-deberes de la propiedad. Y eso se traduce, en relaciones económicas porque las rentas de ese suelo se aumentan o se disminuyen. Entonces, una cosa es la función social y la planeación que yo hago, que va pensada en una ecuación de bienestar. Y eso genera un conjunto de relaciones jurídico-económicas. Por eso se habla del derecho urbano. El derecho urbano es el que se encarga de toda la armazón de ese soporte jurídico de las relaciones que se dan entre públicos privados asociados al desarrollo de la ciudad, de la planificación. Y en lo económico, pues tiene que ver con el tema de la renta del suelo. El tercer componente, ya fíjense que nos vamos yendo, ahí planificamos, establecimos unas relaciones jurídico-económicas y después pasamos a la ejecución, que es la transformación del territorio. Ahí se da otro conjunto de procesos que son los que convierten ese plan que veíamos en una realidad palpable para que cumpla esa función social que se le ha sido asignada. Y el cuarto proceso de gestión, que se nos olvida siempre, es el de la sostenibilidad del territorio. Sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social y sostenibilidad de que eso siga funcionando a futuro. Muchas infraestructuras, muchos proyectos arrancan y, por ejemplo, los megaproyectos de México de vivienda social, pues nunca se pensaron, mal manejados desde la planeación y en su sostenibilidad a futuro, pues abandonados, saqueados. Pasó en la reconstrucción de Armenia, del eje cafetero, cuando el terremoto del eje cafetero aquí en Colombia. Eh, muchos proyectos de vivienda que se hicieron para gente que vivía en las cañadas terminaron abandonados, se llevaron los sanitarios, se llevaron lo que pudieron y terminaron abandonados y la gente volvió a las cañadas. ¿Por qué? Porque no se entendió, por ejemplo, que la gente que vivía en las cañadas no tenía para pagar un impuesto predial, no tenía para pagar los gastos que tiene una casa, vivían del diario, entonces era otra forma de ocupar el territorio, informal, en riesgo, pues todos los problemas que tiene. Pero al no entender eso, su sostenibilidad como proyecto, al comienzo chévere, ahí les dimos una casa, y a los 2 días, oiga, y aquí yo pagando esto y pagando la energía que me la robaba de un cable, pagando eso, y ahora ya, si antes apenas tenía para un agua de panela y un pan, ahora ya ni eso. Pues volvamos a la lógica de antes. Entonces la sostenibilidad pasa por muchas cosas, como por ejemplo, bueno, si usted le hace a esta población tan vulnerable, ¿cómo le garantiza empleo de mejor ingreso para que pueda sostener ese modo de vida? Entonces, ese es el cuarto aspecto. Entonces, fíjense que aquí tenemos la cadena de la gestión urbana y de suelo. En cada una de estas facetas y de estos componentes, hay prácticas, hay procesos, hay actores que son completamente, que están articulados, pero que son particulares y específicos cada uno. Entonces ahora miremos cada uno de ellos, algunos tips ahí relacionados. Entonces, el primer tema del aprovechamiento, hay unas condiciones para la sostenibilidad y para que el proyecto sea exitoso, que pasa por los atributos para que ese uso y esa función social sea adecuada. Entonces, hay unas condiciones intrínsecas del uso. El aprovechamiento, que es la función social, la sostenibilidad, que tiene que ver con sus condiciones ecológicas, las condiciones de seguridad, por ejemplo, frente a riesgos, a seguridad humana,
la rentabilidad, y eso tiene que ver con intensidad, con la localización y con que esté adecuado a la norma. ¿Qué significa eso en términos de gestión? ¿Sí? Hoy en día, por ejemplo, si yo hago proyectos con las islas de calor y el tema de cambio climático que no contemplen claramente el tema de ventilación natural, de asoleamiento, etcétera, etcétera, la primera etapa que yo haga, la vendo porque la gente no sabía. Pero cuando lleguen a comprar la segunda y digan, no, estos apartamentos son el horno más impresionante y por las noches toca 3 cobijas encima, ya no va a vender la segunda etapa. Porque además, a medida que tenemos mayor educación, los estándares que exigimos son mayores. Ni hablemos del tema de riesgos. Resulta que, ay, no, aquí pasaba una quebrada y eso se empezó a erosionar y se está empezando a comer la zona verde que nos había dejado el constructor. Ahí se caen las siguientes etapas del proyecto. La rentabilidad, pues lógico. Si se arma un proyecto que no tenga rentabilidad, pues hasta ahí llega. ¿Mm? El tema normativo. Llegan a sancionarlo porque no cumplió la norma. eh, Tiene más pisos de los que eran y eso, pues la gente no va a comprar un lío. Entonces, fíjense lo que tiene ahí en términos de lo propio del proyecto y del desarrollo de ese uso que le da el aprovechamiento y la función social de la propiedad. Por el otro lado, hay unas condiciones relacionales del uso que son súper importantes para la gestión. Aspectos culturales, aspectos socioeconómicos, físico-espaciales, políticos institucionales del entorno. Fíjense que con esto va uno armando ese marco habilitador. Entonces, ese proyecto urbano tiene que hacer un análisis muy juicioso de esas variables del entorno. ¿Qué le pasó aquí en Bogotá? ¿Qué le pasó a uno de los primeros proyectos de renovación urbana al lado de la Casa Presidencial en el centro histórico? Un barrio que se llama Santa Bárbara, ya quedan como 2 manzanas. El Banco Central Hipotecario hizo un proyecto, planteó un proyecto de renovación urbana que era un barrio, pues para esa época era más o menos un tugurio pegado a la Casa de Nariño, al Palacio Presidencial. Entonces, para poder sacar la vía circunvalar por la que salían los congresistas y los políticos a sus casas en el norte, y para que el entorno no fuera tan feo, entonces tumbemos y saquemos a la gente a las patadas. Hubo unas protestas terribles y eso. Primera manzana, diseñada por el mejor arquitecto de Colombia, por Rogelio Salmona. Es un proyecto muy bonito. Segunda manzana, tercera manzana, pero no hubo ningún plan de revitalización del centro, ningún plan de mejoramiento. Entonces, todo el entorno de esas manzanas, un entorno muy deteriorado, muy deprimido. ¿Qué pasó? Creo que llegó a 4 manzanas. Arquitectónicamente muy lindos, con un patio central gigante, un proyecto espectacular. Hasta ahí llegó, porque la gente decía, no, pues muy bonito el proyecto, pero no se hizo mejora del entorno. Entonces fíjense cómo esos atributos del entorno juegan un papel fundamental dentro de esta primera parte eh, para la gestión y la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos. Y la otra parte tiene que ver con lo que son condiciones jurídicas inherentes a ese uso del suelo. Entonces, ¿cuál es la fuente de derechos que hay a un aprovechamiento, a las áreas ambientales? Si hay problemas de propiedad entre el Estado y los privados para generar, por ejemplo, las infraestructuras que tienen que pasar. Muchas veces hay temas de competencias. No, esto es del Estado federal y la ciudad y el uno no dio la norma, el otro sí, eso se arman unos rollos súper complicados, ¿sí? Y ahí entran cómo los instrumentos pueden entrar a aplicar de una u otra manera para viabilizar o no viabilizar un determinado proyecto. Entonces, este es el primero que está asociado a decisiones que son de planificación. Fíjense que la línea de planning que les comentaba de las que nosotros tenemos, la primera línea de inserción territorial de proyectos trabaja este componente 2, que es cuáles son esas condiciones que le determinan al proyecto y usted como proyecto qué va a cambiar y qué impactos va a tener sobre el entorno para trabajar sobre eso y lograr una adecuada inserción del proyecto, del orden que sea, en un territorio. Entonces, este es el primer componente. Entonces, fíjense que aquí vamos viendo dimensiones adicionales para tener en cuenta en la gestión. Ahora,
en el tema de establecimiento de relaciones jurídico-económicas, está la primera, que es la de la función social, que es la del uso. Entonces, el uso establece unas relaciones económicas y jurídicas. Económicas, pues porque hay usos más rentables que otros, y jurídicas también porque con eso estoy habilitando o no habilitando el suelo o estoy restringiendo determinado tipo de cumplimiento de la función social. Pero también genera, sobre la propiedad y la tenencia, genera transformaciones con relaciones jurídicas diferentes. Entonces, si yo tengo un predio privado y el ordenamiento territorial le pasa dos lineecitas que se llama Avenida de los Cerros, inmediatamente el mensaje que estoy diciendo es: esa franja que hoy es privada tiene potencialmente o se requiere su paso a convertirse en un terreno público. ¿Cómo se hace? Ah, bueno, usted me lo aporta por reparto de cargas, o yo se lo compro, o si el personaje no quiere, tengo la espada, la espadita encima, lo expropio. ¿O cómo hago ese proceso de transformación? Entonces, sobre la propiedad hay ese, digamos, se genera ese otro sistema. El tercero es el del valor y la renta. Y es esas decisiones a un suelo donde tenía vacas y ahora voy a poder tener en 5 años edificios. Eso genera unos procesos de transformación y de cambio en la formación del precio del suelo. Entonces, en ese marco entran todos estos instrumentos y conceptos asociados porque se generan unas relaciones económicas que se transforman y que pueden ser puestas en función del bien colectivo. O sea, el tema de plusvalía aquí en Colombia está metido en un artículo de la Constitución, o sea, está elevado casi que a nivel de derecho, y es que todos podemos participar de los beneficios que genera la acción urbanística. Es decir, la valorización del suelo es un derecho de la colectividad y tiene derecho a participar. Y el cuarto aspecto son las relaciones que se dan con la forma. Entonces, en general, el drama que tiene uno en la planificación para hacer proyectos racionales, que tengan los parques donde deben ser, etcétera, etcétera, bien sea en renovación urbana, bien sea en planes parciales de expansión, pues es que la forma predial no ayuda. Porque lo que va pasando en las ciudades, por los mismos temas del valor y la renta del suelo, es que hay una subdivisión permanente de la propiedad. Y esa subdivisión da lugar por el fallo de un juez, por la lógica del papá que le repartió a los hijos, porque el uno resolvió lotear y vender lotecitos más chiquitos. Es cada vez una propiedad más pequeña que se vuelve totalmente ineficiente para hacer buenas ciudades. Entonces, la forma es otro mecanismo en el cual podemos construir unos sistemas de relaciones que tienen que ver con asociatividad de propietarios, y entonces ahí aparecen, por ejemplo, la cooperación entre partícipes, o con procesos ya de instrumentos que se usan como el reajuste de suelos. Y es, ustedes en esta zona no pueden desarrollar solos, hay que hacerlo unidos, y entonces ustedes se vuelven una participación de un proyecto. Y los predios ya no existen como límites físicos. Entonces, fíjense que todo esto genera relaciones jurídicas y relaciones económicas, y eso es lo que el derecho urbano y los economistas trabajan en las dos dimensiones para poder entender y manejar y articular, y es lo que el marco general de esa política urbana de gestión tiene que entender para poder generar las bases para intervenir de manera más adecuada en los proyectos que ha planteado como estratégicos el ordenamiento del territorio. El tercero tiene que ver con la forma en que se transforma el territorio, o sea, ya vamos pasando a la ejecución. Entonces, universalmente hay 3 procesos urbanos que se hacen para transformar el suelo. Uno, fraccionar, con todos los procesos asociados a división de los predios que marcan propiedad privada, propiedad pública. ¿Cómo fracciono esa propiedad? Después viene cómo la urbanizo. ¿Qué hago para dotarla de servicios públicos, de vías, de parques, de equipamientos para que puedan convertirse en espacios habitables urbanos? Y después viene lo que he hecho para arriba, la edificación. Cada uno de esos procesos tiene reglas de juego. Generalmente en los planes de ordenamiento están las reglas de juego.
¿Mm? Y esas reglas de juego tienen que ser coherentes y tienen que ser leídas desde la lógica de gestión. Entonces, por ejemplo, cuando un plan de ordenamiento no tiene lógica de gestión, sucede el siguiente caso real en Bogotá. Una zona muy bien localizada, con predios, bueno, voy a inventarme los datos porque ya fue hace mucho tiempo, no me acuerdo, pero predios de, vámonos, 6 metros de frente por 15 de fondo. Y la norma, predio a predio, no una operación estratégica ni un plan parcial, sino por sustitución de estructuras, le dio 8 pisos. Se aprueba el plan, año 1, no pasa nada, año 2, no pasa nada, año 3, no pasa nada, año 5, no pasa nada, año 10, vamos a revisar el plan de ordenamiento, no pasó nada. Ve esa zona tan atractiva, le dimos 8 pisos. Esa gente es que es bruta, es boba. 8 pisos y no aprovecharon. Entonces cuando se va uno a mirar, entonces la edificación dijo que eran 8 pisos, ¿sí? Pero cuando yo me devuelvo con lógica de gestión, resulta que para hacer 8 pisos en predios de 6 de frente por 15 de fondo, no me caben los parqueaderos no me cabe. El proyecto no me cabe. Me tengo que comprar 3 lotes más para tener 24 de frente, por decir algo, o 2 lotes por lo menos para tener 12 metros. Pero así tenga los 12 metros, para que me quepan los parqueaderos en un lote de ese tamaño, no me caben, porque la norma me dice 2 parqueaderos por apartamento. Entonces me toca meterle 3 sótanos. En ese tamaño no me caben las rampas. Pero lo peor, cuando yo hago el modelo financiero de ese proyecto, son tan altos los costos del parqueadero que el proyecto no es viable. Entonces miren lo interesante, ¿sí? Cuando yo hago la norma suelta y no la miro con lógica de gestión. Entonces, si yo esa norma la modelo en el plan de ordenamiento, me hubiera dado cuenta que no funciona. Y entonces más bien lo que digo es, no, aquí toca hacer renovación urbana, otro sistema de gestión, no predio a predio, sino renovación urbana, con integración inmobiliaria a través de unidades de cierto tipo. Y ahí yo le pongo los instrumentos. Usted puede arrancar haciendo cooperación entre partícipes de manera voluntaria. Si no quieren, el municipio puede entrar a expropiar para poder entregarle a usted la tierra por una expropiación a favor de terceros, que después les explico ese instrumento que es, y poder desarrollar el proyecto. Entonces fíjense cómo, dependiendo de las condiciones de mi análisis que debo tener en un diagnóstico para el plan de ordenamiento, yo ya empiezo a definirle cómo hago para gestionar, para que eso que quiero hacer, que es 8 pisos, se vuelva realidad. Cuando no lo hago, entonces le pongo la norma de los predios y nunca pasa nada porque comprar 3 predios para un privado es muy complicado y con el tema de los sótanos pues no le da, no le da la rentabilidad al proyecto. No da. Entonces, ese es el mensaje de los mensajes claves de hoy, es ese. Cómo desde la planeación pensamos con lógica de gestión. Entonces, en los planes tenemos que mirar cuánto me vale, quién lo hace, si lo obtengo por mayor valor del suelo, si lo obtengo por una contribución de mejoras, si para transformar esa propiedad es mejor por sustitución de estructuras o es mejor por un plan parcial de renovación urbana. Entonces, ahí voy empezando a tejer las fichas del Lego con la estrategia del ordenamiento y los junto para que cuando pase y se apruebe mi plan y arranque la ejecución, yo ya tenga armado, relativamente armado, el modelo de cómo se ejecuta y no tenga los líos a los que me voy a enfrentar como si fuera a hacer un proyecto de 8 pisos en el lote de 6 por 15. ¿De acuerdo? Y el último tema es el de la sostenibilidad. Y este es un tema que es bastante complicado porque nunca lo tenemos en cuenta. Y entonces hay que garantizar, por ejemplo, en renovación urbana, en los centros históricos, continuidad de los procesos sociales, continuidad de las actividades económicas, que se puedan sostener en el tiempo. La sostenibilidad ambiental, pues que está pues, de sobra, sabemos todos la importancia.
Entonces, ahí, por ejemplo, los procesos de organización social en centros históricos, en áreas de renovación, en suelo construido, se vuelven muy importantes. Generalmente, por ejemplo, proyectos de parques. Si no tienen un proceso trabajado con los vecinos, trabajado con la gente, se hace el parque y a los 2 años está destruido. No hay sostenibilidad. Pero además la inversión incluso, por ejemplo, genera problemas de sostenibilidad. Entonces, el plan de ordenamiento del 2000 aquí en Bogotá, como tuvimos unos recursos y fue un alcalde que hizo una transformación física de Bogotá muy grande, cuando llegamos a la revisión del plan, toda esa cantidad de bibliotecas, parques, vías, etcétera, todo eso requiere recursos de mantenimiento. Entonces, las previsiones que había de seguir ejecutando en la ciudad, si seguíamos ejecutando, eso se iba comiendo, o sea, el nivel de ejecución ya no podía ser igual porque a medida que yo hago más inversiones, más colegios, más bibliotecas, más hospitales, más vías, requiero mayores costos de operación, mantenimiento, los de la sostenibilidad, para que eso no se vaya a deteriorar. Entonces, al aumentarme esos valores, me baja mi capacidad de inversión. Y entonces ya no podíamos ejecutar todo lo que el plan de ordenamiento decía, porque habían sido tan grandes las inversiones que se habían hecho, pues que para mantener eso, que no se fueran a deteriorar al poquito tiempo, implicaba la necesidad de bajar el ritmo de inversión frente a unos recursos que crecen relativamente poco. Entonces miren lo interesante, ¿sí? Lo interesante. Entonces, ¿cuánto me vale a futuro anualmente la operación y el mantenimiento? ¿Y quiénes lo hacen? ¿Cómo genero los lazos? Entonces, yo tengo una experiencia, por ejemplo, súper linda en un apartamento que vivía al lado de un parque. En el tercer piso tenía un pino gigantesco donde se paraban los pajaritos al lado de la sala y todo. Y llegó la alcaldía a tumbar los árboles. Entonces, allá salimos a amarrarnos a los árboles, que cómo nos los tumbaban. Y allá decían, no, es que eso era el jardín botánico, que estaba haciendo un plan de reposición de árboles viejos porque se caían, etcétera, etcétera. Y entonces, ante las protestas pues, de nosotros, muy poquitas, muy poquitos, es que la comunidad dijo, yo, muéstreme a la comunidad. Era una planilla con 4 firmas. Dije, eso no es ninguna comunidad. No me eche cuentos. Al final el tema lo resolvieron salomónicamente. Dijeron, firme esta acta, en la cual si el árbol se cae, usted asume la responsabilidad porque no lo dejó tumbar. Es una forma de gestión, ¿sí? No muy agradable. Conclusión, el suscrito no firmó porque pues, no iba a asumir esa responsabilidad, entonces tumbaron el árbol. Sin embargo, el Jardín Botánico hizo un proceso muy bonito que fue adopte un parque. Y yo como fui el que pataletea y todo, usted que es arquitecto y todo, ayúdenos a hacer el paisajismo, el diseño del parque. Entonces yo les dije, pongamos aquí estos árboles, aquí no sé qué tal. Y a los 2 hijos mayores míos que estaban chiquitos, a cada uno le dieron una bolsita con un árbol y ellos sembraron y adoptaron el árbol y eso se hizo con toda la gente alrededor del parque. Entonces todo el mundo era responsable de un parque. Y ya con los hijos más grandes que entraron a los scouts, el grupo scout se reúne o se reunía en ese parque, ya nosotros no vivíamos ahí, y donde izaban la bandera de los scouts era uno de los árboles que mis hijos habían sembrado, ya grande, ya de alto porte. Y entonces es un parque lindísimo donde tuvo un proceso de apropiación. Entonces fíjense desde dónde arranca en la gestión, fíjense que aquí estamos hablando de la gestión de un proyecto de reemplazo de árboles. Entonces, una cosa es llegar y tumbar, llegar con la motosierra y tumbar. ¿Qué genera? Conflicto. Eso termina parado, termina con demandas judiciales. Lo otro es, lo hacemos con la comunidad. Pero ¿qué pasó en el proceso de comunidad? No informaron cómo era, no reunieron a la gente, nadie sabía. Si ese proceso de pronto hubiera sido como lo tenían planteado, que estaba bien planteado, probablemente el abrazo al árbol para que no lo tumbaran y eso nos hubiéramos evitado ese episodio. Entonces fíjense cómo la gestión tiene que ver desde todos estos procesos hacia atrás y cómo se construye con la gente, se construye con los actores para que eso tenga sostenibilidad.
Bueno, esto lo voy a pasar porque esto ya lo vimos, que es lo de los objetivos. ¿Alguna pregunta? Bueno, bien, listo. Ahora voy a plantearles aquí unos principios que están basados en la legislación colombiana, pero ustedes los pueden revisar y mirar en cada una de las legislaciones de sus países. ¿Sí? Fíjense que siempre nosotros tenemos que trabajar no tanto desde lo técnico, sino trabajar un poco más altruistamente, más románticamente, yo creo que eso no hay que perderlo, que es pensar para qué lo estamos haciendo, cuál es el propósito último de eso. Cuando uno pierde esa perspectiva, entonces se vuelve un mecánico de instrumentos y de aplicar y de hacer cuentas. Pero uno tiene que ponerlos en función del bienestar de la gente, del bienestar del planeta. ¿Mm? Entonces, es muy importante para que cuando se arme ese marco habilitador, tengamos los objetivos de lo que queremos lograr y para qué ese marco de gestión nos va a ayudar. Entonces, nuestra ley tiene hacer efectivos la prevalencia del interés general y la función social de la propiedad. Cada uno de esos tiene de ancho y de largo lo que quiera. Lo otro es garantizar equidad. ¿A través de qué? Del reparto de cargas y beneficios. El otro es fortalecer el papel del Estado en las políticas urbanas, a través de la función pública y la participación en plusvalía. Generar acuerdos sobre el territorio. Es todo el tema de participación democrática. Entonces, fíjense que, y uno puede poner mucho más cualificado en un plan al lado izquierdo, la equidad, que es lo que queremos. Queremos una sociedad donde todos tengan acceso a los bienes públicos, que estén cerca al trabajo, tal. ¿Para eso qué instrumentos uso? Para sostener las áreas ambientales que nos produzcan agua, nos den paz y espiritualidad, etcétera, etcétera, y sirvan de hábitat para los pájaros y la fauna, etcétera, etcétera. ¿Qué instrumentos me ayudan a eso? Entonces, en la planificación digo cómo, dónde, si quiero un corredor de conectividad ecológica, si protejo más o menos. Pero los instrumentos son los que me posibilitan que ese objetivo final o esos principios los pueda volver realidad. Entonces, nunca miremos los instrumentos sueltos. Amarrémoslos, así como los amarramos con la planeación, amarrémoslos con los fines, porque eso le da sentido. En eso hay un chiste que es cuando se vuelve uno retecnócrata y se olvida un poco de esas cosas que suenan como ilusas y románticas, pero ese es el objetivo de la planeación. Es que para un estadístico, si una persona comió pollo y la otra no comió, los dos comieron medio pollo. Entonces, pero la realidad es otra. Hay uno que pasó hambre y otro que estuvo bien. Entonces, eh, ahí es importante que hagamos esa conexión. Esa conexión es muy importante. Ahora, esto lo voy a pasar muy rápido. Mm, la gestión territorial, igual que la planeación, y esto en todos los cursos, los que ya han tomado cursos, creo que esto ya he sido reiterativo, es importante hacer una transformación y es entender que cuando intervenimos en la ciudad, esos múltiples intereses, visiones, etcétera, etcétera, eso lo que genera es conflictividad. Y en última, lo que administramos en la planeación no es la vocación del suelo, es la conflictividad y el desarrollo, obviamente, de las potencialidades. Entonces, yo puedo perfectamente tener una planta nuclear al lado de una vivienda si se mitigan los impactos. ¿Sí? Ahí no hay conflicto. El conflicto es cuando se generan impactos. Entonces, cuando esta cosa es Fukuyama y empiezan a pasar perros de cinco patas con los ojos azul, con los ojos multicolores, pues algo está pasando y ahí sí es que tenemos conflictividad.
Pero en general, si hiciéramos un tema de convivencia armónica de los usos, de las culturas, etcétera, etcétera, pues no tendríamos mayor problema, pero nuestra esencia es esa. Y fundamentalmente esa conflictividad está dada entre los tres componentes fundamentales cuando hacemos planeación, que es en el triángulo entre la sostenibilidad ambiental, el desarrollo económico y la justicia social. Ese es el quid de los que hacemos planeación. ¿Cómo equilibramos eso? ¿Cómo logramos territorios que no excluyan alguno de los tres? Porque si excluimos alguno de los tres, ese territorio se fue para el hueco. ¿Mm? Entonces, ¿cómo manejamos los recursos? ¿Cómo manejamos las rentas? ¿Cómo manejamos el conflicto entre cada uno de ellos? Esa es la base, digamos, sobre la que trabajamos el tema del ordenamiento y que lo aplicamos en los diferentes escenarios de planificación. Y en muchos casos, los instrumentos nos ayudan a poder solventar las contradicciones que se dan. Entonces, en las épocas más prehistóricas, pero muy recientes, del tema ambiental, por ejemplo, cuando decían el que contamina paga. Entonces, ese es un instrumento en el cual las externalidades que generan negativas la industria y eso, en relación con el ambiente, pues se siga contaminando, pero paga y yo con eso hago algunos proyectos compensatorios. ¿Sí? O los temas de compensaciones, por ejemplo, en muchos casos, instrumentos de ese tipo, pues juegan para que si no logro la armonía total, puedo al uno compensarlo o al otro darle más incentivos para cambio en prácticas, etcétera, etcétera. Entonces fíjense que ahí se empiezan a mover también en el tema de la gestión, no solo de la planificación. Y por eso, en muchos casos, la norma urbana, que es la que define perímetros, define polígonos y eso, la norma urbana es el primer instrumento de gestión. ¿Por qué? Porque yo con eso le doy respuesta a desarrollar una potencialidad, a desarrollar la economía, a generar un bien público en términos de justicia social o a preservar el medio ambiente, ¿sí? Pero yo también con eso puedo dirimir un conflicto entre mineros y, y campesinos. Una línea que yo trazo, un régimen de usos del suelo que yo defino, me está resolviendo un conflicto. O me lo está grabando. Aquí tenemos un caso bastante interesante que es el páramo de Santurbán, donde la delimitación que debería haber resuelto el conflicto lo agravó. Algo falló en el proceso. Entonces fíjense que cuando yo marco lineecitas en un mapa, estoy movilizando relaciones jurídicas, económicas, estoy trabajando la función social de la propiedad, estoy generando condiciones para las transformaciones y también para la sostenibilidad. Pero en el fondo, eso está también armando o transformando o evitando una conflictividad. Entonces, el primer instrumento de gestión es la norma. Entonces, no es lo mismo, y lo digo por experiencia, cuando estaba chiquito, recién graduado, salga a la calle con unas planillas, porque en esa época todavía el ARGIS y todo eso no existía, salga a la calle y vaya predio a predio con la vía de catastro, manzana catastral, y marque altura y marque el uso y aislamientos. Y con base en eso armamos unas planillas y procesábamos y entonces un barrio que era vivienda, no, ahora se volvió comercio, entonces pongámosle comercio. Ahí la norma es una norma de retrovisor, no está cumpliendo absolutamente la regulación de nada. Todos los parqueos en calle de ese nuevo comercio, la carencia de los parques, el deterioro de las vías porque meten camiones para meter las cargas. Bueno, ahí no se resolvió ningún conflicto. O de pronto era mejor decir, bueno, cambio el uso y no hay infraestructura de soporte, entonces vamos a montar un proceso de recualificación donde le asignamos unas cargas a estos que se benefician para reemplazar las redes porque se están reventando los tubos y que no le toque a la ciudad sacar la plata para las redes. Entonces fíjense que ahí cambia la forma de operación a coger y ponerle una norma con retrovisor. Bueno, esta parte del conflicto
simplemente, bueno, no, sí, la voy a pasar rápido porque es que en esa administración del conflicto, que es parte fundamental relacionada con la planeación y con la gestión, en los conflictos, los expertos de teoría de conflictos y de resolución de conflictos en general hablan de que hay A, conflictos desde adentro, por actitudes, por prevenciones. Y es que ese vecino me cae mal. Bueno, eso hace que haya actitudes en contra, por ejemplo, de que haya una asociatividad para desarrollar un proyecto conjunto. Hay otras que son por contradicción, ¿m? De intereses, de diferentes cosas. Y cuando eso está ahí latente y se exacerba el conflicto, pasa al comportamiento, que es afuera. Manifestamos, o el más grave de todos, Ucrania-Rusia, la guerra. Dicen que es la continuación de la política por otros medios, pero en últimas maneras es el conflicto llevado a los comportamientos más bajos del ser humano, que es matar al otro. Entonces, desde esa perspectiva, ahí tenemos como las tres formas de la gestión. Cuando yo me pasé a mi casa donde vivo ahora, el hijo menor que tenía 2 añitos largos, bueno, un constructor muy famoso que murió hace poquito, entregó con las patas las casas, ya en su época ya decadente porque fue un gran constructor. Y entonces se venció la base de la chimenea, le habíamos dicho a los residentes que tenían que arreglar eso, no lo arreglaron y se le cayó toda esa hilada de ladrillo en los pies al chiquito. Eso armamos, pues el rollo, tuvo que venir el señor aquí, pelea, bueno. Pero el caso es que desde ese día, cualquier cosa que teníamos que ver con la constructora, y yo pues me meto mucho y soy muy activo en todas esas cosas, yo ya iba con el garrote contra la constructora. ¿Por qué? Porque tenía un conflicto desde adentro, que era el episodio que me había sucedido. Entonces ya hiciera lo que hiciera a mí, ya ese señor y esa constructora valía 5, como decimos acá. Entonces fíjense cómo todo eso influye dentro de las lógicas de la gestión. Volvemos a relacionar con el tema de la gente. Bueno, ellos hablan de que cuando A, B y C no existe, estamos muertos, porque el conflicto es inherente a la vida humana. Entonces, le mort, hemos muerto cuando no tenemos conflictos de ningún tipo. Cuando están los tres abajo, que los ven, es que se ha ido estructurando el conflicto hasta que estalla. Rusia-Ucrania. Rusia-Ucrania no es que se le ocurrió al señor Putin, es que van décadas de movidas y de cosas del uno y del otro, y entonces hay actitudes políticas con el uno presidente, con el otro, hay contradicciones en la forma de leer la geopolítica y lleva ya a comportamientos. Plenamente estructurado el conflicto. Y hay todas las matices y variedades. Entonces fíjense que como instrumentos de gestión, cuando yo tengo en mis equipos o he hecho cursito de resolución de conflictos, yo puedo entender el tipo de conflicto y en función del tipo de conflicto tengo una forma de resolverlo para poder sacar adelante mi proyecto. Entonces, por eso es importante y les quería traer el tema de los conflictos, que cuando hay múltiples objetivos y múltiples actores se va complejizando, que es el caso de los proyectos de ciudad. Cuando estoy yo conmigo mismo y tengo que tomar 2 caminos, entonces digo, tengo un dilema. Pero cuando son 2 vecinos y tienen una contradicción, tenemos una disputa. Esos son los más sencillos. Un dilema que tengo que resolver. Aquí un expresidente decía, tengo una encrucijada en el alma. Entonces, eso es un dilema, es un conflicto. Y el otro es una disputa con el vecino. Ese me echó la basura toda la vida, entonces yo también cojo y le echo, voy y saco la basura del baño y se la echo también. Eso se va complejizando cuando entramos en la ciudad y da lugar a muchos tipos de conflictos. Entonces, cada autor de esos que tomamos aquí para traerles, hay conflictos por información. En el estudio que hicimos de renovación urbana, gran parte de los conflictos que se generan en las comunidades de la renovación urbana, en lo que estudiamos en Bogotá, estaba generado porque nunca les llegó una buena información de que estaban en un área de renovación urbana, que iban a haber cambios, que se iba a hacer.
¿no? Llegó un constructor un día a comprar predios o compró 5 casas y llegó a tumbarlas y les dijeron el chisme y ustedes siguen. Y eso generó el conflicto por información. Hay otros temas más estructurales de relaciones de la sociedad, otros por valores, por ejemplo, cuando hay comunidades étnicas que tienen una lógica diferente o culturas diferentes. Hay uno que es muy interesante cuando se trata de proyectos de ciudad, que es el conflicto de inadaptación. Y es que pues todos crecimos en un barrio y pues ahí vivimos, bueno, malo, regular el barrio, ahí vivimos felices. Y cuando nos dicen que nos van a pasar una vía, nos van a hacer unos edificios, adaptarnos al cambio es difícil y eso genera conflictos. Entonces, identificar los tipos de conflictos, nosotros hicimos un ejercicio de cada uno de estos, mirar en las diferentes fases de la renovación urbana cómo se expresaban para buscar cómo se debe intervenir y cómo prevenir. Porque si yo logro tener eso afinado, pues mi proyecto de renovación urbana va a salir mucho más fácil. Ahora, sigamos en nuestro proceso, entendiendo ya ahora cómo se relacionan los componentes que hacen parte de la gestión, ya para ir cerrando el tema de la gestión. Entonces, en términos de gestión, este es un esquema que construí como en el 2008 para una estrategia de gestión urbana para el municipio de Tuluá, que fue muy interesante, ya como para cerrar todo esto que hemos venido hablando, en la cual era cómo desde el territorio funciona, digamos, la sociedad y aquí en el caso, pues sociedad urbana en su conjunto. Entonces, nosotros por un lado tenemos la oferta y la demanda. La oferta la podemos asociar un poco más, digamos, a la economía, que tiene que ver con la disponibilidad de bienes, de servicios, de recursos, etcétera. Y la demanda, que está más asociada, pues, a la gente y a las unidades productivas que requieren una plataforma de tecnologías de información, de internet, de servicios públicos, de buena accesibilidad, etcétera, etcétera. Ahora, esos dos que se rigen por, digamos, por reglas que aquí los economistas manejan muy bien, el Estado juega un papel de regulador. Ya dependiendo del sistema político, se vuelve más intervencionista el Estado, menos intervencionista, pero eso, pues digamos, aquí para nosotros no es tan relevante en este momento. Pero ¿qué es lo interesante? Cuando uno mira desde la oferta, puede encontrar, digamos, lo que son los factores de producción, el suelo, la mano de obra, el capital, ahora ya se introduce la tecnología. Tenemos los servicios ambientales, el paisaje, los recursos naturales, la biodiversidad. Ese es el conjunto que nos permite, digamos, funcionar y operar. Por el lado de la demanda, pues tenemos esas personas, esas familias, tienen un ingreso, tienen unos tamaños, unas características culturales, y las unidades económicas, pues también tienen unas condiciones para operar y funcionar. Ahora, el Estado que hace la mediación tiene unas varitas mágicas con las que hace ese proceso de movilizar, regular, de traer de un lado de la oferta a la demanda, cómo relacionarlas mejor o cómo intervenir a una. Entonces, tiene varias ventajas interesantes. Una, cómo se mueven diferentes escalas de gobierno, desde la local, la regional, la nacional, la internacional. Y ahí tiene instrumentos, normas, etcétera, que funcionan. Tiene la tributación. Entonces, cuando hablamos de gestión urbana y de suelo, la tributación hace parte del arsenal. Eso no está suelto. Hace parte del arsenal. Entonces, fíjense cómo vamos ampliando el horizonte de los instrumentos de gestión. Y la otra es el presupuesto. Entonces, con el uno capto y con el otro distribuyo. En recursos de gasto pues, para funcionar y de inversión para transformar el territorio. Ahora, ¿esos cómo se encuentran? Entonces, un poco la aproximación que se hizo fue en esta dona, en la mitad, hay unas mediaciones que permiten que se den las relaciones. Entonces, aparece, por ejemplo, desde la oferta, por ejemplo, pues, pero tiene conexión con la demanda, el mercado inmobiliario, porque son relacionales. Aparece el mercado inmobiliario. Aparece todo el sistema de precios para producir bienes, servicios, etcétera, etcétera. Aparece el tema financiero, los mercados financieros. Aparece la capacidad empresarial.
Si lo miramos desde la demanda, ahí aparece como un componente de relacionamiento los derechos humanos, económicos y sociales. Entonces, cuando alguien tiene una cosa, saca la Constitución, el derecho a la vivienda digna, y con eso se va a relacionarse con el sistema político o con la oferta. ¿Mm? Y por eso ahí entra la participación ciudadana, y a nivel de la capacidad empresarial está la organización social. Y desde el Estado, ¿cómo se relaciona el Estado y cómo interviene? Uno, el sistema político. Entonces, el sistema político tenemos que involucrarlo en la gestión. Muchas veces los partidos políticos y eso aparecen por ahí cuando hay temas críticos, pero los dejamos por fuera del escenario. Está la normatividad, todo el marco de la parafernalia que producimos de jurisprudencias, normas, etcétera, que regulan las actividades que tenemos al otro lado. Y está la capacidad institucional pública. Entonces, con este marquito que es muy sencillo, esto se puede complejizar, lo he querido complejizar, pero no lo he hecho afortunadamente. A veces menos es más. Con este marco hicimos un diagnóstico del municipio de Tuluá, municipio de 180.000 habitantes, para formular la estrategia de gestión urbana y de suelo. Entonces miramos la disponibilidad de suelo, de mano de obra, de capital, condiciones del paisaje, miramos su mercado inmobiliario, miramos la capacidad empresarial, miramos los costos de producción, de sistema de precios, las normas, cómo estaba el sistema político, bueno, todos estos componentes los miramos. Y hicimos un análisis integral, porque la clave de esto no son una parte, pedacitos para llenar 500 páginas, sino integramos para armar la estrategia. Y miren lo interesante. En Tuluá es un municipio que yo he tenido relación casi, pues, bastante frecuente. Yo había hecho el plan de ordenamiento, el primer plan de ordenamiento en el año 2000. En el 2006 me llaman con la Universidad del Valle para hacer esta estrategia de gestión de suelo. Era un alcalde que tenía unas platas gigantescas por la venta de la empresa de teléfonos. Los politiqueros le habían dicho, uy, usted vuelva esos subsidios de vivienda y se vuelve senador. Y este alcalde muy responsable dijo, no, yo voy a coger esa plata, voy a montar una entidad de financiamiento regional, con esa plata financiamos los proyectos estratégicos, financiamos los emprendimientos y la parte productiva, una cosa. Y parte de eso fue desarrollar estas consultorías para poner el largo plazo, dejarle largo plazo a la ciudad. Él decía, yo no entrego ladrillos, pero entrego armado el municipio a largo plazo. Acababa de salir del tema fiscal que no podía invertir y todo porque estaba quebrado el municipio. Y miren lo interesante, en el plan de ordenamiento, cuando hicimos el plan, que sabíamos poco de gestión, dos errores. El primero, armamos dos planes parciales, uno de 80 hectáreas y otro de 160 hectáreas. Para ponerles una muestra, el plan, que no es un plan parcial, pero la operación más grande que Bogotá ha hecho hasta la de 1800 de ahorita, que era de 240 hectáreas, entre el aeropuerto y el centro, la mejor zona de Bogotá, la mejor servida por vías y todo, arrancó en el año 86, 240 hectáreas, y hoy todavía no está terminada, donde está el mercado inmobiliario más grande de Colombia. En este plan armamos unos planes parciales de 160 hectáreas y otro de 80. Cuando llegamos al 2006, ¿qué se ha hecho? Nada. Nada, habían intentado hacer un plan, pero eso, nada, no había... ¿Por qué? Porque capacidad empresarial no había. Tuluá tenía apenas un par de arquitectos medianitos que habían hecho un céntrico comercial. No tenían capacidad para que hubiera una capacidad empresarial para hacer un plan de 160 hectáreas. La capacidad institucional pública tampoco. Y cuando miramos las cuentas de mercado inmobiliario dijimos, de aquí a que se llenen esas 240 hectáreas, alcanzamos al siglo XXII. Entonces fíjense cómo estas variables, si yo las incorporo como una parte del diagnóstico en el plan de ordenamiento o la base para formular nuestro marco habilitante, nuestra política de gestión y política de suelo, empiezo a tener un montón de pautas para la toma de decisiones del plan de ordenamiento y de la planificación.
Entonces, si yo tenía una capacidad empresarial pequeña, debería haber armado unos planes más pequeños y otra forma de desarrollar el suelo de expansión. Después, en 2007, después del estudio, me llaman para hacer el plan parcial de las 80 hectáreas. Otro error que habíamos cometido. Todo industrial. Y resulta que lo que la ciudad más necesitaba era vivienda social. Pero en el POT quedó rígido. Si hubiéramos hecho un estudiecito de demanda, de cuánto había en industria, cuánto se estaba requiriendo en industria, lo hubiéramos proyectado a los 12 años, etcétera, seguramente de las 80 hectáreas habíamos dicho, necesitamos 30 de industria y el resto lo metemos en vivienda. Entonces nos tocó hacer unas marañas y atajos y vueltas justificando el cambio en la norma eh, para poder generar suelo de vivienda. Después vamos a mirar ya el plan cómo se manejó y los intríngulis de la gestión. Entonces fíjense lo interesante, cómo esto le da a uno un marco gigantesco. El tema del presupuesto. ¿Cuánto es el presupuesto del municipio? Es tanto. Proyecciones de crecimiento del presupuesto, tanto. ¿Cuánto tiene para inversión? Tanto. ¿Cuánto puede invertir en proyectos del ordenamiento, de vías, tal? Tanto. Y entonces necesitaría el municipio invertir todo lo de 30 años para ponerle las redes maestras al plan de las 160 hectáreas. Entonces, ese esquema de gestión no es así, no funciona. Entonces, este grafiquito resume lo que significa analizar todas las variables del contexto, analizar todas las variables del entorno previo al instrumento de planificación, en la escala en que yo esté. Le ahorra a uno a futuro un montón de problemas, porque le ayuda a afinar las decisiones con lógica de gestión. ¿Preguntas?